Bienvenidos a Trago y Medio. Soy Claudia González y este es un podcast de Viva la Boca. Indagando en los márgenes del sector, en aquellas ofertas que suceden fuera de Madrid y de Barcelona, llegó a mis oídos que había una coctelería asturiana, en Pola de Siero, que planteaba su concepto y diseñaba su oferta desde el rural, en el que se encuentra ubicada, defendiendo la tradición y bebiendo, nunca mejor dicho, de su entorno. Entonces, no es solo que las ciudades como Sevilla, Valladolid, Palma o Zaragoza tengan bares clave para el mapa del cóctel español en la actualidad. Es que existe el cóctel en la ruralidad fuera de la urbe. El que visito hoy es un modelo de negocio centrado en la coctelería sobre el que quiero posar la vista y la atención. De la mano de Tania y de Berto, que nos abren las puertas de su patio de butacas, nos acercamos a la máxima descentralización del cóctel, en el punto más lejano de su origen, que ya sea para su consumo en el ámbito privado o público, es eminentemente urbanita. Pero antes de salir al campo, conectamos con Palma para descubrir qué salsa ha tramado hoy Borja. Salsa de personal, con Borja Triñanes. Hola, Claudia. Para la salsa de hoy he tenido que informarme fuerte. Pero como todo lo que saco en este mini espacio acabará teniendo un propósito en mi plan, que en realidad pues no es otro que salirme con la mía, como siempre. Así que comencemos. La salsa de gamoneu, y digo gamoneu por no decir a fuga al pito, que en realidad es mi queso asturiano favorito, es una salsa versátil, mucho además. Carnes, pescados, patatas. Se calienta algo de nata, se corta algo de queso, se mezcla todo procurando que no quede un pastiche, y si ya estáis creativos o tenéis la suerte o podéis, pues le lanzaría dentro un poco de sidra o de sidra de hielo si estáis golosos. Sazonas y sirves caliente, poco más que esto. Porque mirad que es bien sencilla, ¿eh? ¿O no? Dicen que las cosas más sencillas son las más difíciles en las que brillar. Estos míticos martinis o old fashion, seguro que os suena. Si habéis hecho una buena selección de producto, deberíais tener mucho ganado. Luego ya viene la receta y la técnica. ¿Y por qué he tenido que informarme, diréis? Bueno, pues por ceguera, ya que esta receta lleva ahí la tela de tiempo. Y esta ceguera pues me ha traído un poquito de auto-odio. No os voy a engañar. Siempre he pensado que el gran triunfo de la coctelería en España no pasaba por tener 3 o 4 bares en la élite de la coctelería mundial, sino por extender este formato de consumo allende las capitales, allende los centros urbanos, allende la masificación en general. Todo lo que exceda a estos enclaves son victorias y territorios conquistados, sin ninguna duda. Son triunfos, ¿vale?, que hacen que nuestra profesión se haga más universal y próxima, asegurando su transmisión a los años venideros. No obstante, porque este espacio va de no obstar, tengo la sensación de que no somos lo suficientemente justos con las provincias. Y lo digo yo, que soy provinciano de nacimiento y de adopción. Qué difícil medrar en el margen peninsular, oigan, ¿eh? Te has enfrentado a un público desconocedor, con los recursos que has tenido, has sabido movilizar, has sacado adelante el proyecto y has vendido. Es como ser astronautas llevando a cabo un trabajo de divulgación del hedonismo, ¿no? Pero luego, a la hora de los reconocimientos hedónicos, ¿qué? Esta industria es showbiz, en parte, y el que diga que no miente. Nos estamos perdiendo salsas de gamoneu por estar mirando salsas barbacoas coreanas. Y esto es un ejemplo al que además se le está dando crédito. Sin ir más lejos, he tenido que ponerme a buscar cómo se hacía esta salsa de gamoneu, verme en mi propia piel y luego pensar, ¿cómo podemos estar tan ciegos, no? Y si no es solo la salsa lo que nos estamos perdiendo, si son más cosas. Cada vez que vuelvo al margen, vuelvo a percibir la autenticidad. Es una sensibilidad muy especial, muy concreta. Y no describo tan bien como para explicároslo, pero ahí está. Se ve en los intereses intelectuales, ¿no? Se ve en cómo miran al entorno. No todo el mundo, pero mucha gente. Se ve en la convivencia con el espacio y la gente y el orgullo que tienen depositado en lo que hacen. Y todos estos elementos ponen la mesa de la gastronomía en perfecta comunión. La cultura, la naturaleza, la comunidad y el fruto del trabajo, ¿no? Si queréis, cambiad la palabra margen por la palabra rural y esto se va a intensificar. Si queréis también, cambiad la palabra comida o la comida en sí misma en la mesa y poned cócteles, creedme, y tendréis una celebración. Esto es Patio de Butacas, una celebración intensa de la coctelería en lo rural, y me alegro que por ahora hayamos sabido ver este tesoro en el margen. Muchas gracias, Claudia, una semana más.
Un trago con Tania López y Alberto Díaz. Al otro lado de los micros, Tania y Berto de Patio de Butacas. Chicos, muchas gracias por abrirme las puertas de vuestra casa, por recibirme en el Patio de Butacas, por mostrarme el entorno del que se recolecta la esencia de vuestra oferta y por darme a probar melecina. Me hace mucha ilusión contar con vosotros en esta segunda temporada de Trago y Medio, así que solo me queda deciros, sed bienvenidos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por recibirme. Bueno, lo primero de todo es saber quiénes son Berto y Tania de Patio de Butacas. Tenéis que responder cada uno por vos. ¿Sois por asturianos sí mismo. los dos? Eso sí lo sé. Pues sí, en mi nombre diré, En el caso de Tania. en el caso de Tania, diré que yo soy Tania. Sí, efectivamente vivimos los dos aquí en La Pola, en Asturias. Yo nací en un pueblo muy pequeñín aquí al lado que se llama Meres y pues por historias de la vida acabé dedicándome al bar. Pero ¿cómo llegas a la coctelería? Pues al fin y al cabo yo creo que como muchos de los que nos dedicamos al bar a día de hoy, por la noche, por un bar de copas al que le tenemos muchísimo cariño, era de Alberto y poco a poco fue de los dos. Y Que no era este bar en el que estamos ahora no es grabando. este bar en el que estamos ahora, pero al poco tiempo de estar en ese otro local se nos vino a la cabeza que podría existir el Patio de Butacas y finalmente aquí estamos. Vale. ¿Tú has recibido formación o has aprendido trabajando? Yo he aprendido trabajando. Vale. Y en tu caso, Berto, ¿cómo llegas a la coctelería? Lo mismo, yo creo que es una evolución que te lleva a buscar otra forma de trabajar referente a la misma noche, de la que venimos también, de la que yo vengo, como bien dijo Tania antes, y es una evolución hacia el futuro, como dijo Tania. Nuestro pensamiento era que el modelo de negocio de una coctelería rural podía funcionar y nos lanzamos a la piscina. Y antes de esto, antes del Patio de Butacas, que es abre sus puertas en 2018, si no me equivoco, o sea que ya tiene 6 añitos, que está rodado, consolidado. ¿Habéis trabajado juntos? ¿Habéis tenido otros negocios? ¿Habéis pasado por otros bares de otras coctelerías de otros profesionales del sector? Sí, mira, todavía lo hablábamos ayer en la presentación de Melecina. Yo empecé trabajando con Alberto en este bar del que hablábamos antes y mi primer contrato lo firmó mi madre. O sea que hace un montón de años que nos conocemos, hace más de 12 años que nos conocemos y más de, yo creo que 8 o 9 años que somos socios. Y empezamos pues a través de eso, de trabajar juntos durante mucho tiempo y al final hacernos socios y amigos. Nunca, la verdad que sí que es verdad que nunca hemos estado antes de montar nuestra propia coctelería, nunca habíamos trabajado en ninguna coctelería. O sea, era un lanzamiento a la piscina ideal. O sea, sí teníais mucha hostelería, porque sí que habéis trabajado en hostelería, pero Sí. el tema de empezar a hacer cócteles surge por... Hacíamos tragos, o bueno, cócteles, o intentábamos hacer cócteles en nuestro anterior bar. Porque era un intento. Pero teníamos muy claro que nada tenía que ver con lo que queríamos plantear y había mucho autodidacta y mucha autoformación para intentar hacer una oferta que fuera medianamente decente. Y como todo empieza, pues hay unos inicios que ahora mismo dista mucho de lo que estamos haciendo y que piensas tú, ¿por dónde empezamos? Bueno, pero hay que transitar caminos para llegar a lugares siempre. Sí. Además del Patio de Butacas, tenéis Loca del Moño, aquí en Pola de Siero. ¿Compartís más negocios que estos dos? Sí, alguno más. Sí, compartimos aventuras, sobre todo muchas. Cada cierto tiempo se nos da por la cabeza por intentar hacer alguna cosa nueva. Pasamos desde trabajar haciendo cositas para una cervecera, pasar a tenemos otra coctelería de hotel nueva que hemos abierto recientemente, que haremos un fuerte lanzamiento en septiembre. Que se llama el Black Bar en Oviedo, aprovecho para hacer una cuña publicitaria. Y van saliendo proyectos y que es verdad que nos llaman para hacer un montón de cosas y vamos poquito a poco escogiendo. Lo que podemos hacer y no podemos hacer. Es que al final somos dos personas creo que bastante complementarias en ese sentido a la hora de crear negocios y como que nos imponemos nuestras propias normas. Entonces, a la hora de encajar proyectos, pues decimos, mira...
vamos a ir por aquí. Entonces ya yo creo que los dos, sin hablar o sin comunicárnoslo, sabemos qué tenemos que hacer, a qué nos tenemos que dedicar Esto es muy cada brutal. uno. Sí, es un reparto bastante- de tareas es un bastante reparto de genuino, tareas ¿no? sin reunión previa, sin protocolo previo, sin haberlo planeado Sí, escrupulosamente sobre un papel, sino que... Yo creo que somos muy conscientes de nuestras limitaciones de cada uno. Y hablamos más de cosas en contra que cosas a favor de cada uno mismo. Entonces, nosotros siempre nos intentamos apoyar en toda la gente que nos rodea precisamente por eso. Porque hemos entendido desde el primer día las limitaciones de cada uno. Bueno, y siempre hablamos del lugar que nos acoge. En este caso, el lugar que nos acoge es vuestro lugar. Estamos a media hora de Oviedo, ciudad a la que ahora si estáis en Madrid también podéis llegar con el AVE, que es una gozada. Pero además de estar cerca de Oviedo y de estar en Pola de Siero, yo tengo una curiosidad que no tiene nada que ver, creo, a lo mejor sí, pero con este origen, que es por qué este bar se llama el Patio de Butacas. El patio de butacas se llama el patio de butacas porque desde un inicio nuestra intención es que esto fuera también aparte de una casa del cóctel, que fuera una casa de la cultura. Y traer aquí pues todo tipo de actuaciones, de presentaciones, de personas, artistas que, bueno, pues que cada uno haga lo que sepa hacer. Sí, claro, Porque lo al que fin y mejor al se le cabo, dé. creo que no estamos tan distantes artistas y bartenders de lo mismo, que es intentar transmitir lo que tenemos dentro. Y llegar al que viene a verlo, ¿no? A probarlo. Además de vosotros, chicos, ¿cuántas personas forman el equipo de esta coctelería? 4 personas más. Somos 6 en Vale. total. Son 4 personas que llevan relativamente bastante tiempo con nosotros y que se fueron formando a medida que fue desarrollándose el negocio. Unos llevan desde el principio, algunos se incorporó más tarde al equipo, pero tenemos un equipo, yo creo, ahora mismo bastante consolidado. Muy estable. Y aparte, esos son personas que vienen de la hostelería de un montón de años y se encargan de... Es que al final de todo, de que todo salga adelante. Bueno, vamos a... En este caso, como sois dos, y esto no me ha pasado tantas veces, me gustaría que cada uno de vosotros me dijera qué es un cóctel. Qué es un cóctel para Berto y qué es un cóctel para Tania. Te dejo empezar. Menudo marrón ahora. Pues según creo nuestra propia visión, o bueno, voy a hablar de la mía en concreto, pero también de cómo lo vemos en el patio de butacas, se trata del equilibrio entre bebidas para crear una nueva bebida que al cliente le vuelve la cabeza. Para mí yo creo que el cóctel va como un poco más allá todavía, sino que es una representación de quizás del estado de ánimo de una persona o de cómo expresarse a través de un medio. Los cocineros lo hacen a través de su cocina, nosotros lo hacemos a través de nuestros tragos. Entonces quizás sea como el modo de expresión que tenemos de llevar a cabo lo que sentimos o lo que nos gustaría que el cliente sintiera en nuestro caso. ¿Y es la coctelería cocina para vosotros? ¿La entendéis así? Sí. He sido muy rotundo. Uy, al palo. Y para mí sí es cocina porque nuestra forma de trabajar la coctelería sale desde una cocina. Ayer nos preguntabais qué maquinaria teníamos y lo primero que contesté fue hornos y fogones. Esto fue algo que me encantó. Cuando dice ayer, quiere decir que yo ya estaba ayer en la Pola de Siero y que tuvimos la suerte de estar recolectando con ellos y viendo ese entorno del que bebe esta nueva carta melecina, de la que luego hablaremos. Y es verdad que lo primero que dijiste, y lo tengo grabado, fue, para mí lo más importante son tener, ¿no? la cocina y un horno. Fue lo que dijiste. Tenemos unos fogones y unos hornos y fue la primera maquinaria y es una maquinaria que si la quito de la cocina quizás no sabría hacer nada absolutamente sin ello. Yo no soy cocinero ni muchísimo menos, pero me encanta verdaderamente cocinar y estamos entendiendo nuestra coctelería desde el punto de base de la cocina. De hecho, en la anterior carta, que ya se acabó hace prácticamente un mes,
prácticamente todos los tragos tienen inspiración en recetas tradicionales de cocina de abuelas asturianas. Por lo tanto, la cocina nos la sentimos como muy cerca. ¿Para ti la coctelería es cocina? Mira, en este caso discrepamos. Fenomenal. Para Vamos mí- a discrepar. Para Nos mí hemos venido. no, pero para mí no, pero porque entiendo la cocina no solamente como el mero hecho de cocinar, sino como el para qué. Y para mí la cocina, el para qué es una necesidad vital. Todos comemos todos los días. Entonces, para mí, la cocina es eso, no solamente es la creatividad de crear un plato, Esta respuesta a una sino necesidad. es la respuesta a una necesidad. Es que mi abuela me hacía arroz blanco con huevo y tomate para comer Sí, todos sí. los Sí, sí. martes. Sí, sí. Entonces, y sin embargo, la coctelería para mí es algo un poco más hedonista, no tiene nada que ver con una necesidad, sino con el mero hecho de tener un placer por Desde el punto beber de un vista, trago. o sea, a la hora de crear este cóctel, este podcast, Este no cóctel. sabes la cantidad de veces que digo, tengo un cóctel de podcast y dice la gente en plan de lo que tienes es una tronada chiquilla. A la hora de crear este podcast, para mí, o en mi experiencia con el cóctel es una elaboración de un corte muy gastronómico, entendido desde la gastronomía, pero absolutamente hedonístico. O sea, el cóctel, tú te tomas un cóctel cuando todo lo demás ya está cubierto, Está cuando bien. ya has podido comer, o igual no está bien, pero desde luego entiendo que si tengo que elegir entre comer y tomar un cóctel, comeré. Siempre comeré, ¿no? Porque como tú has dicho, eso es imprescindible. Entonces entiendo esta diferenciación que haces entre la cocina en sí y la coctelería dentro de esta. Bueno, hay 3 palabras que son las que articulan esta nueva... Bueno, articulan la carta de Melecina, pero son credo aquí en el patio de butacas, que son raigañu, señaldá y apegu. Y me gustan más en asturiano casi que en español, que son raíz, identidad y apego. Yo he venido aquí a hablar de la descentralización del cóctel, pero antes de nada me gustaría que quienes nos escuchan comprendieran vuestro concepto. ¿De dónde parte el concepto de patio de butacas? Además, ayer Berta ha dicho, voy a usar muchas veces la palabra concepto y es verdad. Es un concepto basado en la tierrina, en la raíz y en el apego a la tradición asturiana. Esto ha sido así en la carta anterior, ha sido así los 6 años anteriores, será así con esta nueva carta que lanzáis ahora, porque es la esencia de patio de butacas. Quizás sí, porque quizás sea lo que nos hace ser diferentes. Y no lo hacemos porque queramos ser diferentes, sino porque lo hacemos porque lo creemos de siempre, porque lo hemos mamado desde pequeñitos y porque realmente hacemos la vida en nuestro entorno. No podemos estar tiempo fuera, pero al final siempre nuestra vida depende de todo el entorno y de todo lo que nos rodea. Intentamos y creemos que eso es la parte que nos hace que la gente que nos rodea se siente identificado con nosotros y creemos que para nosotros es muy importante. Para nosotros la sociedad en la que vivimos, o sea, el espacio en el que residimos es muy, muy importante y no queremos perder en ningún momento eso. Entonces quizás esto sea todo lo que estos pilares sean fundamentales por eso quizás. A mí me parece algo que simplemente es que es esencial en nuestras vidas. Para mí, creer en mis raíces, creer en mi identidad y sentir apego por ellas es mi día a día. Entonces quizás sea también un acto de simplificar, es decir, de que a mí me resulte fácil mi trabajo. Porque a mí me resulta fácil identificarme con el patio de butacas porque es lo que vivo día a día. Me resultaría muchísimo más complicado intentar defender Sí, un concepto... cosas con lichis y cosas con tamarindos y cosas así porque no sé qué forma tienen. A ellas, ¿no? Entonces no sé, ni sé cómo nacen, ni sé de qué manera viven, ni sé quién las recoge. Y a mí, saber quién recoge lo que yo doy de beber me resulta mucho más fácil sobre todo para llegar al cliente. Bueno, ellos tienen una carta que cuando estamos grabando este capítulo acaban de lanzar. Es maravillosa. Contiene 12, 13 tragos. 15 porque 15. Tiene 2 o 3 que puedes variar, ¿no? La misma receta para hacerla sin alcohol. No, son 15 en base más 4 sin alcohol. Son 19 en total. 19 ostras, vale. 19 en total. Lo que pasa que sí que es verdad que es una carta que evolucionará. Como ayer os comentábamos y que iremos viendo poquito a poquito. Pero la carta inicial son 15 tragos.
Bueno, a mí me gustaría saber qué define y diferencia vuestra forma de hacer coctelería. Es decir, si yo... ayer hicisteis alusión también a esto, ¿no? Creo que lo dijiste tú, Tania. Yo quiero que si te encuentras un trago nuestro, que tú reconozcas que esto es el patio de butacas, ¿no? Entonces, ¿qué definiría ese estilo, esa forma de hacer? Que además es que en el tiempo que llevo bebiendo, pues he de decir que es original, es única, y que visto después de ayer de dónde viene y cómo se sostiene, es real, ¿no? Esto es una pregunta complicada para una respuesta complicada. Como bien decía Tania ayer, nosotros sentimos que lo que queremos hacer es nos defienda como seña de identidad. Es decir, lo que decía ella es una verdad auténtica, que tú te bebas un trago dentro de 2 años y sin saber de dónde viene y que digas tú, esto me suena que es del patio butacas. Quizás no seamos los que más nos volamos la cabeza con ingredientes, con elaboraciones, sino que nos identificamos mucho con el producto y a raíz de ese producto pues trabajamos. Y ese producto pues a lo mejor a veces sí que se hace. Si tú lees helechos, pues seguramente poca gente encontrarás que haya trabajado los helechos. No porque sean difíciles de trabajar o porque no se les ha ocurrido, sino porque son difíciles de encontrar. Y a nosotros no. Sin embargo, aquí eso las zarzas y las ortigas a montones, lo que tú quieras, está por todas partes. Entonces quizás sea esa parte la que nos interesa a nosotros, la que nos hace. Identifica. Mira, este año con este nuevo menú quisimos darle toda la información al cliente. Intentar darle toda la información que pudiéramos para que pudiera elegir con criterio y con responsabilidad también, porque a veces, oye, pues no sabes lo que le estás pidiendo, ¿no? Y parte de esa información también la tenemos al final de la carta, un poco a modo de epílogo, que le contamos al cliente que los cócteles están hechos en cocina y preparados en barra, o servidos en barra, sí, servidos en barra, y que es un menú, que este menú Melecina, que es un menú creado pensando en el entorno. Entonces yo creo que lo que más nos diferencia es eso, que creamos pensando en el entorno, lo que tenemos muy cerca. Eso, de lo que está más próximo a vosotros, ¿no? ¿De dónde proviene vuestra materia prima? Porque yo lo he visto ayer, pero me gustaría que quienes nos escuchan pudieran saberlo también. Nos encanta la palabra caminos, calles y senderos, que es para nosotros, porque al final los caminos, calles y senderos discurren por los bosques y los montes, entonces luego al final es como nuestra despensa, mayores de los huertos y de los árboles frutales y del concepto vecinos, que quizás más adelante podremos hablar de ellos. Eso sería nuestro filón en cuanto a la materia prima. Todo lo que nos encontramos caminando por el pueblo es lo que nosotros llevamos a la bebida. Todo lo que encontramos que entendemos que no es tóxico. Que se puede utilizar. Si tenemos algún tipo de duda no lo usamos, pero nos informamos bastante, la verdad, antes. ¿Y cómo se traslada ese entorno al trago? O sea, ¿de qué manera se incorporan esas materias primas que recolectáis o que os rodean y que queréis introducir? A través de técnicas, pero ¿qué tipo de técnicas empleáis para que eso acabe estando? Porque ayer hemos tomado, por ejemplo, que nos reíamos, vino de zanahoria, sidra de zanahoria, son zanahorias silvestres que estuvimos por la mañana viendo cómo se podían recolectar, ¿no? en el entorno más próximo de patio de butacas. Pues creo que lo primero y fundamental es una labor de investigación brutal. Hablamos de hablar con 8, 10... 15 personas de la Universidad de Biología, hablamos de hablar con médicos, consultar a todo el que consideramos y sobre todo, y muy importante, una cosa que creemos que tiene todavía más valor, porque al final llamar a la Universidad de Biología creo que lo podemos hacer casi todos, hablar con la gente del entorno también y saber para qué usaban o para qué se usa o para qué recogen ellos. Tomar testimonio, ¿no? De la gente que os rodea. Sí. Y ser conscientes de si eso se puede utilizar. Pasamos mucho tiempo hablando con gente mucho mayor que nosotros. Entendamos el entorno como que aquí la gran mayoría de la gente que reside en los pueblos es gente mayor. Y nos hemos acercado a esa gente y les hemos preguntado. Son vecinos de toda la vida nuestros y
que cuando les preguntamos se quedan como con cara extraña, luego te dan la respuesta que ellos tienen y luego cuando ellos se enteran de lo que tú has hecho con lo que ellos te han dicho, se sienten orgullosos de pensar que han contribuido de cierta manera a que eso haya pasado. Y es una cosa que nos encanta, porque luego al final la gente es la que hablábamos de antes de identidad, de que la gente se siente identificada con lo que estás haciendo. Y a nivel de técnicas, en cuanto a llevar esos ingredientes al trago, se trata de técnicas culinarias, en realidad se trata de técnicas de cocina, en muchos casos. Sí, la gran mayoría de ellas no deja de ir más allá de cocinar los ingredientes. Con diferentes aparatos que la cocina, pues con unos sí y otros no, pero al final no deja de ser. Por eso me refería antes a que para mí la cocina, sí, el cóctel sí era cocina. Sí, que si en el espacio de cocina que está ahí, además está a continuación de la barra justo, hay una puerta. Sin el espacio de cocina no podréis hacer la coctelería que hacéis, digamos. No. O bueno, igual se podría sustituir. No se podría hacer. No lo veríamos, no lo concebimos quizás ahora mismo, porque luego al final lo que te decíamos al principio, lo del horno no es una broma. Pasamos unos unos albaricoques por el horno. O sea, si no tenemos ese horno, pues bueno, si los podrías a la parrilla, pero la parrilla es un elemento de cocina. Luego al final siempre estás ahí. Y además, todavía lo hablábamos ayer, hay cócteles que su elaboración nos lleva más de 22, 24 horas. Entonces no tienes a ningún bartender trabajando 24 horas ¿Te así, imaginas delante de la barra diciendo ¿esto qué es? ¿Acabará de hacer ya? ¿Y cómo han ido cambiando los ingredientes de vuestras recetas? Porque ayer, por ejemplo, hemos tomado tragos que tenían pues zanahoria silvestre, el leche, efectivamente, menta, ficus, hoja de higuera, que me encantó. Cambia por las estaciones, cambia en función de hacia dónde os dirigéis en el territorio, encontráis unas cosas u otras. Cambia mucho en función de lo que nos encontramos, esto como parte principal, porque de hecho, a ver, la carta nace, Melicina, por ejemplo, nace como idea hace 8 meses, 8 o 9 meses. Luego hay la labor de investigación. En la labor de investigación encuentras los ingredientes, luego sacas tus propias conclusiones y luego a continuación dices tú, bueno, pues trazas un plan de yo voy a trabajar sobre estos ingredientes porque estos remedios artesanales me encajan, me cuadran y tal. Y luego llegas al campo y no te encuentras los ingredientes. Entonces vuelves a la idea atrás y vuelves a arrancar. Pero realmente es verdad lo que nosotros tenemos un modelo de sostenibilidad que para nosotros es muy importante, que es intentar conservar todo lo que nos encontramos en un largo plazo. Ayer hablábamos de las pipas de calabaza, por ejemplo, que teníamos un montón de pipas de calabaza porque en anteriores cartas teníamos calabazas a montones y las pipas no las usábamos y no las queríamos tirar y las tostábamos como método de conservación y ahí estaban. Y hemos llegado a la conclusión de que en esta iban introducidas las pipas de calabaza. Que era el aceite de pipas. Teníamos un aceite de pipas y un licor de pipas. Nos gusta trabajar ese modelo de con el mismo ingrediente producir diferentes, o sea, con el mismo ingrediente inicial producir diferentes premixes para comprobar qué evolución tienen cada uno diferente. Entonces, bueno, es eso, los ingredientes no van más allá del entorno, lo que hablábamos antes y lo que nos encontramos. Yo qué sé, encontramos unos nísperos que nos encajan muchísimo, pero están en monte. En el restaurante con el que colaboramos. Entonces no vamos a ir a por ellos todos los días, entonces los descartamos. Sí que nos gustaría trabajar con ellos y quizás... Pero no lo puedes tener para producciones. Pero no tenemos para producciones de continuo, a no ser que recolectemos cada vez que vamos. Que también vamos bastante, una vez a la semana más o menos, pero intentamos evitar ese tipo de cosas. Al final tenemos una despensa infinita, porque es natural. Es salir por la puerta y es lo que te encuentres, pero sí que es cierto que en lo que es en nuestros locales tenemos que tener la despensa ya un poco más finita porque no hacemos más que conservar cosas para más tarde y se nos está empezando a acumular los ingredientes. Me dijisteis ayer y hacíais alusión, creo que la hiciste tú, está aquí entre mis notas de anoche. Utilizamos técnicas tradicionales, ¿cómo fue? Métodos de elaboración tienen que ver con técnicas de conservación tradicionales, encurtidos, secados, etc. Claro, es que la cocina de siempre no tenía los métodos de conservación que tenemos, bueno, de siempre, de antaño más bien, no tenía los métodos de conservación de los que disponemos ahora, ¿no? Entonces, el conservar era primordial, porque había que alargar todos los recursos, todo lo posible. Entonces me gustó esa reflexión, ¿no? De, bueno, no solo es que no se tire nada,
sino que además de lo que hay vamos a intentar hacer elaboraciones que duren en el tiempo. Que ayer dijisteis, pues ha quedado una sal de apio, no me acuerdo, ya veremos qué hacemos con ella, ¿no? Como va a estar ahí y ya veremos dónde la encajamos. ¿Cómo impacta esta decisión de emplear estos ingredientes porque estamos en el rural, porque están disponibles de una forma próxima, digamos, en temas de mermas, en temas de escandallos? Hay una parte también de hacer la cuenta al final del cóctel. Sí, como vemos, como sabemos nosotros mismos y algunos de los conocedores saben, nosotros somos los propietarios de nuestros negocios, por lo tanto al final los números los hacemos nosotros mismos, no nos los hace nadie tampoco. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esos números. Entonces, yo que soy un friki, pues entiendo desde el principio que si yo las pipas tostadas las tengo, si conservo las pipas y más adelante voy a hacer algo con ellas, estoy partiendo de una cosa que se echaría un gasto cero, una merma cero, porque lo estoy convirtiendo en algo que luego lo estoy haciendo rentable. Entonces, una manera de trabajar y que para nosotros es súper importante es esa, porque aquí, como bien pudiste comprobar ayer, los precios que tenemos de venta al público no son muy elevados y es la opción de los ponemos elevados y no los vendemos, o los vendemos y les metemos menor margen. Pues ahí van los escandallos y van el apretar los números. Vale. También tiene que nuestra forma de trabajar y nuestras elaboraciones de lo que tenemos en el entorno tiene mucho que ver también con no tener demasiado gasto. Todavía lo hablábamos ayer, el destilado es el mayor porcentaje de nuestro escandallo, ¿no? Uh-huh. El resto de los productos al final pues nos suponen lo que suponen son tiempos de elaboración mucho. Y el hecho de tener capacidad para almacenarlos, ¿no? Para mantenerlos en el tiempo. Pero sí, claro, si lo recoges del entorno y lo transformas tú mismo, al final estás reduciendo mucho. Y además, al elaborarlo en cocina, tienes muy controlado también el coste de esos tiempos. Uh-huh. En el caso de Melecina, ¿cómo decidisteis que sería esta temática de inspiración? Porque ayer, y tengo una cita de Berto aquí, dijiste en algún momento, lo más difícil es crear el concepto, ¿no? Y dice, yo trabajo, o aquí trabajamos, creando un concepto y después salimos a buscar lo que necesitamos y después con eso hacemos lo que necesitamos. Perdona, Tania, sí. Te robo Melecina. Bueno, la Melecina Melecina se basa en la idea de la medicina mágico-tradicional asturiana, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacéis es trasladar aquellos remedios para convertirlos en tragos ahora, porque todo el que nos escuche entienda cuál es la base de la idea de Melecina, ¿no? Uh-huh. A partir de aquí, a partir de esta base, ¿cómo decidisteis que sería esta temática, esta inspiración después de la carta de madre que me habíais comentado ayer? Pues, ¿por qué decidisteis tirar por aquí, quiero decir? Nosotros jugamos con una cosa que no nos marcamos plazos, es decir, las cosas surgen cuando surgen, ¿vale? Y las ideas se apuntan. Entonces, hace, como dije antes, hace 8 o 9 meses, con una carta que se había estrenado hacía 5 meses escasos, estaba hablando con una tía, abuela mía, una tía de mi madre, unos 90 años, y es una señora que le está yendo un poco la cabeza. Y a veces te cuento unas historias y demás, y me habla de la celedonia, de repente, para curar una herida que tenía yo en la mano, y salta la idea, la celedonia es una hierba que tenemos por aquí, salta la idea esa de hierbas, podemos intentar buscar a lo mejor algo que hacer eso, y me la apunto. Y dije, ¿por qué? La carta nueva, como siempre, me cuesta un montón sacar y desarrollar, pues dije, pues esta idea puede ser buena. Y empezamos a investigar, y ahí empieza el modelo de investigación. Porque ya hemos generado el concepto, que era la primera parte y para nosotros lo más importante. Concepto, medicina mágica tradicional. La medicina o las curaciones de antiguas se utilizaban en los pueblos como concepto. Y luego a partir de ahí ya empieza la investigación. Luego acabas en concepto medicina mágico tradicional porque te das cuenta que te entusiasma lo que estás viendo y te das cuenta que tiene una justificación, todo lo que puedes llegar a hacer en su momento, tiene una justificación tradicional y cultural de antes, de lo que había antes en los pueblos, que es lo que a nosotros nos apasiona y lo que hablamos al principio de señalar identidad y raíz. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar. Vale. Además, yo creo que también lleva al público a un recuerdo pasado. Yo creo que todos los que somos asturianos, incluso seguramente gente de otros sitios, estoy segura de que en otros sitios existen otros remedios, pero todos los asturianos que hayamos escuchado medianamente a nuestras abuelas o a nuestros abuelos nos habrán curado en algún momento con celedonia o nos habrán
he dado un poco de miel con un poco de limón, con un poco de lo que sea, para curarnos, en su caso, un problema digestivo, ¿no? Es tomar ese conocimiento, ¿no? Y también es rememorarte a ese recuerdo, llevarte otra vez a ese recuerdo de, ay, pues esto me lo daba mi abuela cuando era pequeño para... Y convertirlo o intentar convertirlo en algo que sepa medianamente decente. Claro, porque luego los tragos están buenos. Acordémonos de que... He conseguido que los tragos estén muy buenos. Si rememoramos o tenemos recuerdos, generalmente lo que se tomaba en casa de las abuelas no siempre estaba bueno como remedio. El fervichu. No siempre aquellos herbores de lechos no siempre estaban buenos. Entonces... Bueno, ellos lo han conseguido una carta de tragos muy equilibrados, cada uno con sus características, pero la verdad que yo ayer tuve mis favoritos cuando probé, pero eso me pasaría con cualquier carta porque no te puede gustar todo por igual, pero hay una serie de ellos que me encantaron, ¿no? Ayer dijiste también, Berto, y ahora lo acabas de hilar tú ahora, ¿no? En el tema del recuerdo, dijiste el proceso creativo en nuestro caso está muy vinculado a la memoria, ¿no? Que va por ese tema de la raíz que hablábamos antes también y entiendo que... Sí, va vinculado a la memoria, es una afirmación que yo siempre digo y que lo más importante dentro del proceso creativo es vivir. Si tú no vives ningún tipo de experiencia, pues resulta bastante... Mi pensamiento es que te resulta bastante difícil llegar a crear nada. Es partir de un cero. Si tú tienes recuerdos de lo que sea, y puedes trabajar sobre ellos, yo creo que esa parte de la memoria es la que te ayuda a ser esa parte creativa. Hay gente mucho más creativa que saca su creatividad porque le viene y la tiene, y hay otra gente que nos basamos en otros procesos creativos. Luego, a partir de ahí, es desarrollar y trabajar, única y exclusivamente. Pero yo creo que el primer impacto y lo más difícil es llegar a crear esa otra parte que sea diferencial. Y si no tuviste, yo qué sé, si no te vas de excursión a la montaña, si no vas a comer a un restaurante, si no hablas con un vecino, si no hablas con un escritor, si no escuchas música, quizás no surjan esas ideas y quizás luego no puedas seguir el proceso creativo que te lleva al desarrollo de una carta, de una serie de cócteles, como lo queramos llamar. Vale, y ahora tenemos el concepto. Desarrollamos los tragos, pero, antes de desarrollar los tragos tenemos que llevar a cabo un proceso de investigación. Y estamos hablando de medicina mágico-tradicional asturiana. Habéis hablado que habéis hablado con vecinos, pero ayer me comentasteis también que habéis rebuscado en libros y que no estamos hablando de un pasado reciente, que estamos hablando de una herencia de siglos, ¿no? De medicina mágico-tradicional. ¿Cómo, cuando yo enfrento un objeto de estudio, el que sea, la coctelería o el que a mí me apetezca, y lo quiero abordar, lo primero que pienso es dónde están las fuentes? O sea, ¿dónde voy yo a buscar las fuentes o dónde está la bibliografía? Las fuentes serían los vecinos, toda esa gente con la que hemos hablado de primera mano. ¿Dónde está la bibliografía para indagar en esto? ¿Cómo llegamos a remedios que algunos eran, hablábamos de cientos de años atrás, ¿no? Sí, hay un montón de remedios. Como os comentábamos, había ungüentos, hay un montón de ungüentos con grasa de oso, por lo tanto empezamos a descartar muchos años atrás. Y al final los libros están ahí. Nosotros nos basamos mucho en un par de libros que hemos consultado, pero luego al final la información y la bibliografía está en las fuentes, sobre todo, en lo que ellos te cuentan. Y luego una libreta que nos dejó una vecina del pueblo. O sea, os han dado también bibliografía a ellos. Ellos mismos. Es una libreta que desconocemos cuál es su origen, pero se intuye que es muy vieja, y donde figura un montón de remedios. Porque, a ver, la medicina mágico tradicional tiene una historia que va vinculada al mundo de los dioses y las brujas. Son dos conceptos de sanación, donde si tú te sanas son los dioses, si tú te mueres son las brujas. Y todo esto parte hay como varias ideas iniciales de que todos los remedios parten de los antiguos médicos, que eran las brujas, el 90%, y no entendemos brujas como brujas malas, sino como hechiceras, gente que preparaba remedios con raíces, con hierbas en su casa, ¿no? Casi chamanas, hablábamos ayer, y es trasladar todo eso hacia la parte que nos interesaba a nosotros. Y bueno, voy a terminar hemos presentado Melecina, hemos hablado de su concepto, pero el patio de Butacasa, además de su carta de cócteles, tiene una carta de vermú muy potente, hemos hablado. Y yo no lo sabía que en el País Vasco se dice un marianito, pero no sabía que era una compuesta de vermú. ¿Qué es una compuesta de vermú, Tania?
Pues al final es una mezcla, por lo menos aquí en Pola de Siero se hacía habitualmente de manera secreta. Lo que hacían era mezclar pues vermú habitualmente con brandis, con ginebra, con algún tipo de amar, algún bitter. Entonces, bueno, pues se creaba esa compuesta que ya te digo, en las casas de quien las tomábamos, pues era receta secreta. No sabemos muy bien por qué. No sabemos a qué nos ateníamos, siempre, ¿no? Pero bueno, siempre era receta secreta. Y aquí, ya te digo, en Pola de Siero era un trago bastante común. Popular. Bastante habitual tenerlo en cada casa. Y aquí sois muy potentes a la hora del aperitivo. Patio de butacas, además del interior en el que estamos grabando, que está muy chulo, que tiene una zona para sentarte así más tranquilito, con mesas y tal, tienes la opción de la barra si te apetece pues estar más cerca del trabajo de los bartenders. Tiene fuera, estamos en... Recordarme el nombre de la plaza, perdón. En la Plaza de Les Campes. En la Plaza de Les Campes tienen una súper terraza. Que tiene... Bueno, no la he visto puesta porque ahora justo está lloviendo, pero hay un montón de mesas ahí afuera, ¿no? Y yo os llevo siguiendo ya en Instagram un tiempo y viendo lo que hacéis y yo he visto que aquí los aperitivos se lía. O sea, aquí un día de sol bueno de aperitivo hay jaleo. Hay mucha gente. Nos dan candela. Hay mucho lío. Luego al final tengamos en cuenta que nuestra terraza tiene 30 mesas. 30, vale. 30. Si le sumas, que es lo que pasa, que cuando se llenan, se suma la de dentro, que son unas 14, son unas 44, más todo el espacio de barra que alberga a mucha gente. Hay lío porque puede además complicar muchísimo. Hay lío porque además a la gente le gusta el lío. Y la plaza en la que estamos es una plaza sidrera por excelencia, donde siempre se ha bebido sidra natural y es un producto que nosotros no trabajamos. No trabajamos por respeto, no porque no nos guste, sino porque entendemos que no es nuestro modelo de negocio y que nuestra forma de trabajar no es la adecuada para trabajar el mundo de la sidra natural. Entonces nos huimos de eso y cuando nosotros llegamos aquí pensamos que tendríamos que dar una alternativa a la gente que a no tener sidra y pensamos en el vermú como opción por el formato diario. Empezamos a trabajar una carta de vermús como muy diferencial, dándoles a la gente cosas sencillitas para tomar y la verdad que funciona muchísimo. Creamos conceptos luego un poco más tarde como el vermú y gilda, donde hacemos nuestras propias gildas y las damos con cada aperitivo, cada vermú que tomamos y eso ha hecho que se haya disparado muchísimo también el consumo del vermú. Y me comentabas ayer cuando Tania Mer nos recogió en Oviedo y veníamos hablando y me dijiste que todos los domingos, yo soy máxima fan del aperitivo, o sea, me encantan los cócteles y todo, pero a mí el momento de vermú de mediodía, que en Santander sería una gilda, para mí es vermú, gilda y una de rabas, va todo seguido así, ¿no? Del tirón. Es una trilogía. Es la trilogía, es mi fantasía de trilogía. Luego, obviamente, pues la coctelería está muy bien y me encanta también, pero ese momento del aperitivo me chifla, ¿no? Comentabas que lo habéis dicho ya antes, entonces voy a reformular la pregunta que yo tenía aquí porque ya me habéis dicho que siempre el patio de butacas ha querido estar vinculado a la cultura y que por eso también viene de ahí el nombre. Pero me contaste que los domingos, todos los domingos, tenéis música en directo, si no me equivoco. Sí. ¿Y cómo alarga eso el momento de consumo del cliente? Porque claro, arrancan de aperitivo, entiendo, ¿no? Sí, nosotros la música en directo la tenemos por las tardes de los domingos. Entonces, bueno, era una manera de intentar mantener al cliente fuera de casa el mayor tiempo posible. Al final nosotros trabajamos 4 días a la semana, trabajamos de jueves a domingo y necesitamos tiempos de consumo. Y abristeis otro ahí. Sí, y la sesión del aperitivo ya la teníamos... bueno, sí, pues muy trabajada, ya no podíamos dar más cabida a nadie más y vimos que sí que podíamos dar un poquito más de cabida a más público por las tardes, a partir de las 6:30, en verano un poquito más tarde, sobre las 7. Y pues la música en directo al final es una llamada a la gente a la que siempre responden. De hecho, aquí casi no hace falta anunciar ni quién viene a tocar, porque va a venir porque hay concierto, porque hay música en directo. Por alusiones, al principio de esta conversación he dicho que, se lo he dicho a ellos, yo cuando sé del patio de butacas, yo ya he cerrado mi temporada primera, pero el hecho de venir a explorar los márgenes en España hasta donde me daba mi presupuesto para explorarlos, pero vosotros me cogíais los que más cerca de todos, casi porque en el verano en Cantabria, ¿no? Pues estamos muy cerquita. Pero esta descentralización del cóctel, y acabas de decir que no estamos en una plaza en la que es muy típico tomar sidra, no habéis decidido ir por ahí. Dentro de que no estáis no estáis en una urbe, ni grande ni pequeña, estáis en una zona rural.
que además es tierra de la sidra. O sea, que aquí los que venimos de otros lados pedimos sidra y los que están aquí la toman también. ¿Cómo irrumpe el cóctel aquí? O sea, en una plaza llena de sidrerías y de restaurantes donde se practica una cocina tradicional, efectivamente, pues otro tipo de identidad, ¿no? La que asociamos a la cocina tradicional. ¿Cómo se os ocurre apostar por este modelo de negocio aquí? Me sigue fascinando. Yo tampoco lo entiendo desde el principio. Cuando te paras a pensarlo desde un punto de vista frío, no lo entiendes. No, vemos que es algo que nos gusta, que nos apasiona, y vemos que hay una falta total de ese mundo aquí. Y decidimos apostar por ello. No mentimos a nadie, y todos los que nos conocen lo saben. Los inicios son difíciles porque nuestro público objetivo es mayor que nosotros. Llevan toda la vida bebiendo, según ellos, y saben el triple que tú desde el primer momento. Entonces, todo lo que tú dices, haces... Son muchas barreras, ¿eh? Todo lo que tú dices, haces, ellos ya lo saben de antes. Entonces, bueno, entonces es como una parte complicada. Pero quisimos hacer una apuesta importante por esto porque creíamos que tenía futuro, porque creíamos que era lo que nos iba a dar a nosotros a sentirnos realizados, que era una parte para nosotros que era súper importante, más que como modelo de negocio, sino hacer algo que te gusta y poder crecer dentro del sector de una manera muy progresiva como fue la nuestra, porque nosotros hemos ido creciendo a medida que el cliente final ha ido creciendo. Vamos creciendo de su mano y yo creo que fue una apuesta arriesgada, pero una apuesta importante por nuestra parte. ¿Cómo se nos ocurre? Pues no lo sabemos, lo que te decía al principio, pero... ¿No recordáis el día que dijisteis vamos a empezar a armar cartas de cócteles? Sí, lo recordamos perfectamente porque el concepto patio de butacas, o sea, el bar de patio de butacas en sí, existe muchísimo antes de tener decidido dónde se iba a hacer. Vale. El concepto de vinculación a la cultura, del concepto de trabajar el entorno, de trabajar esto existe en nuestra cabeza y está plasmado en papeles antes de que ni siquiera tuviéramos un local donde montar esto. Hasta que surgió la oportunidad de encontrar el local. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros pusimos como condicionante era que no queríamos que el local hubiera sido un bar antes, porque eso nos iba a poner en la tesitura de es que aquí se hacía la mejor tortilla y ahora no hacéis tortilla. Sí. Abolición de la comparativa, no hay comparativa que hacer. Desde el primer momento, entonces como jugamos, ahí nos quitamos un montón de problemas desde el primer día con esa idea. Entonces surgió la oportunidad de encontrar el local en una plaza que para nosotros es una plaza Está maravillosamente concurrida. bien ubicado este negocio, Sí. he de decir, porque De hecho, estáis con vistas a la plaza, todos os ven a vosotros también. Sí, entonces bueno, yo creo que fue la decisión final la que esa parte de pensar, la manera de pensar. ¿Y cómo respondió el entorno? Pues yo creo que la verdad que muy bien. Sinceramente, estamos muy, muy contentos con la acogida del bar desde el minuto cero. Los principios, como dice Alberto, fueron duros, porque en un sitio como Pola de Siero no se había visto un Jigger en la vida. Jamás. No había llegado el Jigger aquí. No había llegado el Jigger. Igual que no había llegado el AVE, aquí no había llegado el Jigger. Y fueron duros, pero sinceramente nos costó 3 meses ganarnos la confianza del público. A partir de estos 3 meses primeros, yo creo que a partir de noviembre abrimos en agosto, y a partir de noviembre todo eran buenas palabras, todo eran elogios, todo era hazme la copa como el otro día. Al principio, al final, la gente cuando no conoce algo, pues existe la sensación de miedo de decir, ¿qué me estás haciendo ahí? ¿Que estás echando la ginebra? ¿Estás echando la ginebra en un vaso para luego medírmela? No, no quiero, ¿no? Y a partir de la experiencia personal de los clientes, porque al final no había sido para nada mala, de hecho, todo lo contrario, conseguimos ganarnos su confianza y que todo fuera de maravilla. Me ha gustado, hemos hecho un crecimiento progresivo de la mano del cliente, porque mi siguiente pregunta, o lo que yo quería pues registrar o constatar, es cómo evoluciona el gusto del cliente y su apertura. Casi hay muchas veces una apertura más mental que de paladar, porque es el hecho de decir, voy a pedir algo, lo que tú has dicho, ¿no? Y voy a dejar que esta gente lo haga y luego ya vemos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto en estos 6 años? ¿Cómo veis esa evolución? Porque es algo que también en algún momento de ayer salió, ¿no? Nuestros tragos del principio no son nuestros tragos de ahora, también porque hay que ir pues modulando, ¿no? ¿Cuánto puedes arriesgar, digamos? Sí. El cliente ha ido creciendo lo que hemos dicho, es decir, de la mano nuestra y nosotros de ellos. Hemos ido aprendiendo lo que estaban dispuestos a arriesgarse
Y hemos intentado abrir nuestra mente y la de ellos por momentos. Es decir, yo recuerdo la primera vez que hicimos un srup, vinagre, un saborizante y un edulcorante. La gente, vinagre. ¿Cómo voy a beber vinagre? Vamos a ver. ¿No comes ensaladas? Sí. ¿No les echas vinagre a las ensaladas? Sí. Estás tomando vinagre. Sí, pero es la idea de... Vale, pero me la voy a beber. Entonces, bueno, son esas afirmaciones que al principio todo cuesta, pero que ahora la gente ve algo habitual. También tiene un... Ay, Ve algo habitual y, jolín, y luego al final todo ayuda. Parece una tontería, pero cuando te reconocen fuera, lo de dentro, en casa te abrazan más, ¿no? En casa ya parece que te quieren más. Entonces, y pasa, y esto siempre lo he dicho desde el primer momento, los mayores críticos y destructores son mi padre y mi madre. Que todo les parecía antes una locura y ahora lo ven como medio normal. Pero medio, porque nunca han concebido que las ortigas o los helechos sean para beber. Fueran para beber / comer. ¿Vale? ¿Qué ibas a añadir? Y yo creo que también tiene mucho que ver con un poco la ingeniería de menús, es decir, con cómo le cuentas al cliente lo que se va a beber. Quizás el primer día Me encanta esta respuesta. no le puedes decir que va a beber vinagre. Quizás, Hay que ir claro, dando la información poquito a a poco. poquitos. Lo va a apreciar, porque quizás en un srup te genera toques de acidez, pero no, un cliente final no encuentra vinagre, quizás encuentra acidez. Entonces igual la solución es decirle que va a beber, puedes añadir una carta de alérgenos obviamente para que nadie se nos quede por el camino, pero... Sí, pero en tu nota de cata o en mi tu descripción del cóctel o en tu... No comentárselo. Y cuando, oye, ¿qué tal los tragos? ¿Qué tal? Pues mira, esto que lleva vinagre, esto lleva no sé qué, la gente se te queda clavada. Mucha gente, por ejemplo, que no toma cócteles con clara de huevo por el simple hecho de pensar en la clara de huevo. Con una clara de huevo, sí. Y sin embargo... Comen merengue. Sí. Comen merengue, que es lo mismo. Sí. Exactamente igual. Sí, hay muchas barreras. O sea, esto también salió el año pasado, yo creo, con Borja Insa, que tenían este proyecto, que no me va a salir el nombre ahora, en el que hacían un menú, ¿no? Y le daban a un grupo no le daban ninguna información, a otro le daban regu y a otro mucha información, ¿no? ¿Cómo afrontamos lo que tenemos delante en función de la información que tenemos y las barreras que nos ponemos nosotros? Es lo que acabas de decir del srup, del vinagre y de todo ello, ¿no? Chicos, ¿sois los únicos con un proyecto parecido en el rural en España o conocéis más compañeros en el sector? Y si están, por favor, decidme los nombres, porque a mí me gustaría mucho poder identificarlos, porque yo no he sido capaz de encontrar algún primo del patio de butacas por ahí. Que en coctelería no. Sabemos que en cocina sí. Nosotros de nuestra creencia... Que yo sepa, y hablo desde el desconocimiento, que seguramente alguien esté fuera de los focos haciendo algo. Sí. Nosotros seguramente no. Yo no conozco a nadie. Es porque... Bueno, desde aquí animamos. No sé, pero nos encantaría que escribieran en y dejamos muy claro que esto es viable, que al final esto se puede hacer y que en casa uno vive feliz. Y si tú puedes hacer en tu casa lo que de verdad te gusta, pues más maravilloso. Bueno, desde aquí, desde Trago y Medio, animamos, por favor, si hay alguna coctelería en el rural español que nos esté escuchando o alguien que sepa de ella, que nos haga saber. Que está lo dejen en comentarios, por favor. Por favor, ahora dejamos una aquí abajo. Bueno, esta idea de crear, fomentar, arrancar una cultura del trago no urbanita, habéis dicho, ¿no? Pues tiene su evolución, ha tenido momentos más complicados, luego ha ido rodando y habéis ido creciendo, pero... A nivel modelo de negocio, o sea, a nivel de oportunidades, creando esta cultura, ¿qué dificultades tenéis vosotros y qué ventajas respecto a un bar de ciudad? Por ejemplo, fidelizar clientes, no sé, igual aquí La dificultad yo creo que es llegar masivamente al cliente final, ¿vale? Básicamente. Y también llegar un poquito al reconocimiento, ¿no? Es más complicado, yo creo, para un local que está en un sitio como el nuestro. Y ¿ventajas? Las ventajas las tengo clarísimas. Es que tenemos el entorno al lado. Estamos al lado de la despensa. Estamos al lado de todo lo que necesitamos para hacer los cócteles. Esto es una de las cosas que más me apasiona y que siempre me gusta remarcar. Este año cuando me fui a Madrid a presentar un cóctel a una competición, ahora vamos con eso. Salí del bar, caminé 20 metros, recogí uno de los ingredientes frescos y lo pude llevar para enseñárselo al jurado y decir, esto
está a 20 metros de mi casa y lo he cogido yo con mis propias manos. No me he complicado muchísimo más. Esa es la mayor ventaja. La mayor ventaja es vivir y desde una perspectiva tranquila. Ver las cosas y la intensidad es una perspectiva un poco más lejana. Quizás te dé otra visión. Añade, ¿qué ibas a añadir? Creo que algo? tenemos además una cosa bastante guay, que es que, por lo menos ahora, ¿no? Que sí que es verdad que, bueno, pues que estamos teniendo un poquito más de reconocimiento y de vez en cuando pues nos vemos por Madrid, que está muy guay también. Pero que nuestro día a día lo vivimos como un paso atrás, ¿no? Lo vivimos como con perspectiva. Estamos viendo toda la vorágine que se vive en las grandes ciudades, un poco alimentándonos también de ellas y bebiendo de lo que se está haciendo fuera, pero a la vez nosotros vivimos en calma, estamos muy desde un lugar tranquilos. más tranquilo. De hecho, has dicho que nos vemos alguna vez en Madrid, pero antes de estar físicamente aquí en el patio de butacas, yo había probado tragos vuestros en FIBAR 2023, en un menú con Monte. Entonces sí tenía una idea, de hecho tengo ese menú guardado en casa, está en mi salón, en una de las estanterías, porque tenía un tallito de... ¿qué era? Ese día no me acuerdo, lo que tallito hubiera en verde, cerca. metidito dentro del menú, me encantó, está ahí porque lo tengo muy grabado y bueno, que fueron también días muy chulos, muy especiales y me trae muy buenos recuerdos. Pero entonces podía intuir por dónde iba a ir ciertas cosas de vuestra coctelería, ciertas cosas, no, ciertas características de vuestra coctelería. Así que nos vemos en Madrid, nos vemos en Valladolid, nos encontramos en lugares distintos, pero es verdad que, claro, si yo quiero beber patio de butacas, tengo que venir a la Pola de Siero, lo cual está fenomenal también. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta. Hemos hablado de los clientes del entorno, o sea, de la gente del pueblo que vive aquí y que además de tomarse una sidra, una caña, un vino, ahora también se toma un cóctel. Pero también tenéis un tipo de cliente que viene aquí como... o sea, ¿sois un negocio destino para parte de vuestra clientela? Es decir, cojo el coche o cojo el AVE o cojo y me voy a ir a pasar un día a la Pola de Siero a probar patio de butacas. El AVE no, porque es como muy reciente. Sí, bueno, antes, vamos a dar una énfasis. Antes venir a Asturias costaba 5 horas y tal en tren. Añade media hora más de tren hasta Pola. Entonces, a nivel nacional, destino, sí, viene gente a nivel nacional y que viene exclusivamente hasta el patio de butacas, pero tampoco tal. Pero sí que es verdad, como cliente destino, hay mucha gente de la región que se mueve en coche a probar los tragos de que hacemos aquí. De hecho, nuestro modelo de negocio ha cambiado, orientándose mucho más al día, es mucho más diurno. De hecho, la nueva carta tiene muchos más tragos de aperitivo que digestivo, por esos momentos de consumo donde nosotros tenemos el gran volumen en mañana y tarde, mucho más que noche. Entonces, y eso es debido a mucha clientela de fuera que viene. Aquí el coche por la noche, la gente no se mueve y entonces claro, ahí sí que se nota un montón el cliente destino. El que ha venido igual se queda a dormir, está tranquilísimamente. O directamente se coge un taxi, o directamente vienen 4 personas en un coche y una no bebe y 3 beben, o prueba la parte de la coctelería sin alcohol, que también que es exactamente el mismo planteamiento. Que es la idea también, ¿no? Sí, que la idea sea que tú por no beber alcohol no tengas que beber otra cosa muy diferente a la de los demás, ¿vale? No tengas que tomar un San Francisco. Cóctel hater. Y ya no quiero compararos más con la ciudad, pero es que hay otro tema que me interesa y me da curiosidad. Antes habéis hablado de que tenéis un equipo de 6 personas en total, que he entendido está muy fidelizado porque tienen un proyecto de carrera aquí, o sea, entienden que si están aquí es porque están implicados, ¿no? Y porque tienen oportunidades. ¿Es más difícil conseguir profesionales aquí? Estábamos hablando de ventajas e inconvenientes. Era por hacer el paralelismo con una ciudad. ¿Es más difícil encontrar personal o más fácil quizás? Es más difícil encontrar ya como los bartenders hechos, ¿no? O sea, es muy difícil que te llegue un currículum especialistas, que digamos, ponga, una persona que ponga bartender, ¿no? Es muy complicado eso. Pero tenemos una cosa muy buena, que es que nos llegan personas que se han dedicado a la hostelería durante muchísimo tiempo y que confían en el proyecto, confían en nosotros y se ponen a aprender. Sí, y se ponen a aprender y nos dan... pues se involucran de una manera que no se involucrarían, yo creo, que en otro tipo de negocio, para ir de la mano con cualquiera de los menús o con el trabajo de la coctelería en general. Al final lo que logramos es tener buena gente en la que confiamos y al final intentamos que esto es un negocio y que nos gusta que la gente que tenemos cerca sea de confianza, porque necesitamos también delegar en algún momento.
Entonces, yo creo que lo que encontramos son personas de confianza, personas muy cercanas a las que formamos y consideramos familia. Maravilloso. No me imagino un final de respuesta mejor que ese. Bueno, y me voy a pasar al tema de las competiciones. Ayer yo venía con estas preguntas preparadas, luego maticé algunas cosas a medida que ellos me fueron enseñando y fuimos descubriendo cosas, pero hay una parte que traía Clara y que ayer se reforzó, ¿no? Porque dijisteis por la importancia de la cuestión de la geolocalización, precisamente, ¿no? De que alguien sepa que nosotros estamos aquí. Acabáis de participar en World Class 2024. Berto, además, ayer explicaste ese cóctel de un único ingrediente, etcétera, que es la más reciente. Llegaste a semifinales, si no me equivoco. Sí. ¿Qué cóctel presentaste? Presentamos un cóctel Urtica, se llamaba, basado única y exclusivamente en la ortiga. El challenge de este año imponía como norma producción de 3 premixes a partir de un solo ingrediente. Y el destilado principal era una marca de ron, donde todo el mundo asociaría que las naranjas, las vainillas, los caramelos, los toffees, todo esto le venía muy bien. Entonces nosotros, que somos muy de nuestros y que no tenemos ningún tipo de ingrediente que se parezca a eso, nos huimos completamente y nos decidimos buscar un trago que fuera completamente refrescante a partir de un ron. Casi convertir, entendamos los tragos de aperitivo, destilados blancos, y es muy rápido, destilados blancos, tragos digestivos, destilados oscuros, pues entendimos un trago de aperitivo con un destilado oscuro. Okay. Entonces nos fuimos a buscar bases lácticas, que le viene muy bien al mundo del ron, y creamos un queso a partir de un cuajo vegetal de ortiga. Ahí teníamos 2 ingredientes diferentes, teníamos un queso, que luego a través de una elaboración convertimos en un, entre comillas, dulce de queso, ¿vale? Y ese dulce de queso, mediante un fat wash, lo convertimos en un licor. ¿Vale? Ya teníamos la parte líquida y teníamos uno de los ingredientes. Luego ese queso nos generaba un ingrediente, que era el suero, que utilizábamos para hacer una clarificación de otro ingrediente que estábamos produciendo en las ortigas, que era una fermentación para convertir en una bebida fermentada o sidra a través de una degradación de los azúcares esenciales de la ortiga y una fermentación con una levadura de sidra. Como eso lo clarificábamos con el suero de la leche de la ortiga y ya tendríamos las 3 elaboraciones, pero nos liamos un poco más, hicimos una redestilación de... No nos gusta agitar porque eso no estamos haciendo mayores, nos duelen los hombros, entonces diluimos a través de un hidrolato de ortiga y nos subimos de los dulces haciendo un cóctel salino con una solución salina de ortiga. Y ahí casi acabamos porque luego hicimos como garnish una especie de mochis rellenos de una ortiga encurtida. Para darle un poco de acidez que yo porque lo vi. Pero yo entiendo que la gente ahora mismo les esté volando la cabeza y han dicho por 2,5. No, bueno, le ha hecho una referencia a todas las elaboraciones intermedias que componen la elaboración final, que es el cóctel. Entendemos 1 más 1 más 1 más 1, pues todo ello junto es el trago. Sí. Para quienes a lo mejor no dominen todas las técnicas que él acaba de mencionar. El caso es... Este cóctel... ¿Es un cóctel que luego incorporáis aquí en Patio de Butacas o en otras World Class habéis hecho otros cócteles que habéis incorporado a Patio de Butacas o no es una cosa pensada después para vender? Es una cosa que para nosotros muestra lo que somos, lo que hacemos y que ciertamente ciertos privilegiados han probado siempre. Pero no es un cóctel que se venda a diario en el Patio de Butacas y esto hablamos en claro y en plata por los escandallos del cóctel final. Y no por las elaboraciones, los costes de los premixes que nosotros hacemos, porque como he explicado antes no va mucho más allá de los gastos, son un poco de leche, un poco de sal, no va mucho más allá, sino que el destilado principal es lo que nos lastra un poco en cuanto al precio. Escándalo, ¿no? Sí. ¿A qué otras competiciones os habéis presentado? Que os han ayudado a esa geolocalización, decimos en el sentido de que la gente sepa dónde estamos. Yo creo que a día de hoy nos hemos presentado a todo. Sí, ¿eh? No a todo, pero a un montón de cosas. Todo aquello que considerábamos que podíamos hacer sin
ser un fraude dentro de nuestros principios, ¿no? Vale. Lo que tenía sentido, ¿no? Sí, a todo lo que tenía sentido. Y es que al final es una manera también de ponerte en un lugar que se te vea. Entendimos las competiciones como una parte de promoción fuera de la marca del patio de butacas, porque además siempre se compite sobre la marca y es una cosa que aclaramos muy bien, que aunque sea de competición individual, siempre la marca prevaleciente siempre es el patio de butacas. Y si se nos escucha hablar en todo momento es cosa plural porque va del equipo completo. Entonces utilizamos las competiciones de coctelería como trampolín a visualización fuera. Y nos ha ido, la verdad que en esa parte nos ha ido muy bien. La gente ya empezaba a saber lo que era el patio de butacas porque las competiciones al principio son difíciles y nadie sabe quién eres, pero luego una vez que a medida que va evolucionando la cosa, pues va bastante bien, la verdad. Vas haciendo hueco, vas haciendo hueco, ¿Y es un tipo de experiencia que os motive y os guste o es algo que a un bartender o a una bartender le puede generar... O sea, porque yo me imagino que esto está por encima de todo el resto del trabajo, del día a día del bar, de la preocupación de si todo está siendo lo rentable, bueno, todas las preocupaciones que conciernen cualquier negocio hostelero. Entonces esto es algo que os suma, que os mola hacer, o competir también supone como un estrés o un... Son retos personales. No retos personales, sino las competiciones es verdad que muchas de ellas te llevan al límite de tu creatividad. Es decir, y es una manera de desarrollarse y formarse importante que tú quizás no harías si no tuvieras que hacerlo para esa competición. Ya entiendo. Entonces lo utilizamos también como método de formación y de hecho nos encanta que los chicos que trabajan con nosotros se presenten también porque es una manera de obligar a... Me tengo que abrazar la sesera, pensar cómo hago esto, cómo hago aquello, si esto me encaja, si esto no me encaja, probar, hacer... Yo, por ejemplo, lo que te decía antes, hemos llegado a hacer 17 elaboraciones a base de ortiga para probar dónde estaban los límites de lo que podíamos hacer o no podíamos hacer. Y quizás eso no lo hubiéramos hecho en ningún momento si no hubiera estado la competición. Ya, que es la excusa, o el motivo que arranca que te pongas a hacer todas esas pruebas, concretamente con ortiga, por ejemplo. Sí, en este caso. Por ejemplo. Es que para mí el momento más bonito del trabajo que tenemos nosotros es el momento de investigación. Tanto para hacer una carta nueva, que ocurre cada año y medio, 2 años, habitualmente cuando en realidad, como decía Alberto antes, cuando estamos preparados. Cuando estamos preparados, cuando sí, que no tenéis un calendario con una alarma esperando saltar, ¿no? Efectivamente. Y en el caso de las competiciones estamos en las mismas. La labor de investigación es tal en tan poco tiempo. Ya. Es como... Que siempre es el último día. Es como todo el rato. No, pero bueno, a mí me recuerda mucho a mi época de estudiante que me encanta, era el momento que más me gustaba, o sea, que me mandaban a hacer un trabajo, era como me encantaba ponerme a investigar, a ver cuánto puedo sacar de esto. De hecho, para Melecina llegamos a hablar hasta con farmacias de aquí de Pola de Siero y nos sacaron toda la información que tenían de ahí debajo, nos sacaron incluso maletines de lo que utilizaban, no sé qué. De hecho, parte de la carta tiene mucho que ver con esas cosas que nos fueron sacando de antigüedades que tenían en farmacias. Entonces esos momentos de investigación a mí te son mola, los que la más... parte de documentarte a te mí gusta la muchísimo. documentación me encanta. Yo tengo, cuando estamos a punto de sacar una carta, mi mesa de la oficina es un cuadro. O sea, posit, no sé qué, aquí escrito esto y yo, ¿esto para qué era? No me acuerdo. Pero eso es muy guay. Sí. ¿Y qué retorno tienen las competiciones, más allá de que las ganes o las pierdas, etcétera? Aparte de la visual, o sea, aparte de que llegues a... Pues que, por ejemplo, si yo no os conociera y hubiera sabido de la World Class, sabría que habéis llegado a semifinales, ¿no? ¿Hay otro tipo de retorno, aparte de la visibilidad? Sí, mucho. Y mucho. El personal, el que te llena, el conocer a la gente. El conocer gente que luego se convierten en amigos a través de las competiciones. Y esa parte personal te la llevas, pero te la llevas para siempre, no te la llevas para el bar, o sea, no ni te para la nada, quita te la llevas para ti para siempre. Unas personas, y que voy a nombrar, uno de los pocos nombres que voy a decir es Borja Insa, que este año ha ganado World Class, que le damos la enhorabuena. Aquí es una persona que yo conocí en World Class y que el primer día que no nos conocíamos de nada, en esa semifinal a mí me perdió la maleta Ryanair. Con toda su buena... Yo no tenía ingredientes para participar y con toda su buena voluntad se acercó y me dijo, tengo esto, tú coge lo que quieras de aquí. Y dices tú, joder, esto es lo que de verdad te llena de este tipo de competiciones y que es una cosa que luego nunca olvidas.
siempre recuerdas que está ahí. Hay mucha más gente detrás también con la que hemos conocido, con la que hemos vivido experiencias maravillosas y tal, y cuento esta anécdota que podría contar 100, pero esa es la otra parte que llena de las competiciones. ¿Sabes que él me dio la misma respuesta el año pasado? Sí. O una muy parecida. Él habló dentro de competir, de la World Class y tal, una de las cosas que mencionó yo creo que era la gente, ¿no? Con la que, o sea, los compañeros y lo que los compañeros te aportan y lo que te llevas de los compañeros contigo, ¿no? Uh-huh. Así que me queda claro que en ese sentido, a nivel industria, siempre me da la sensación de que procuráis o que complementáis, bueno, por supuesto, os complementáis unos a otros porque ninguna oferta es excluyente de otra y mola que existan todas, pero que hay esa sensación como de, pues eso, de hacer industria, de hacer sector, de no hace falta que seas, cuando digo amigos no me refiero a una cosa de intimar, ¿no? Pero ser colegas de sector y que siempre haya más apoyo que... Siempre, y además es que es una cosa maravillosa porque se acaban las competiciones y nos vamos a tomar algo juntos y no hay ningún tipo de problema, unos pasan de ronda, otros nos quedamos fuera y no hay ningún tipo de problema, no hay inconvenientes. Y se hablan de millones de cosas que nada tienen que ver con la competición previa. Uh-huh. Al final se crea ese sentimiento de pertenencia a una especie de grupo generado que al final no deja de ser un grupo de amistad y poco más. Uh-huh. Bueno, chicos, estoy llegando al final y me gustaría que para cerrar cada uno me respondiera a, primero de todo, a cuál es el cóctel que más os gusta beber. Uy. El de uno y el de la otra. Yo creo que mis favoritos son los Adonis. Sinceramente. Buah. Me encanta. Yo no sé, yo quizás ese punto ácido de un daiquiri a mí me flipa también. Uh-huh. ¿Y cuál os gusta más preparar? Es decir, si va a beber otro, ¿cuál es el que más os mola hacer? Venga, dale, amigo. Que puede ser uno vuestro, no tiene por qué ser un clásico. Cualquier cosa que no haya que agitar, cualquier cosa que no haya que remover. No lo sé, pues algo que no me lleve mucho tiempo también. No lo sé. Nos vale. Quizás un Bellini. Vale. Un Bellini, 2 ingredientes, pero un Bellini sin texturas, algo ya que no tenga densidad ni nada por el estilo, algo que podamos hacer nosotros en formato donde el champán se sustituya por sidra y la base de abajo sea cualquier cosa producida. Es que es muy repugnante. Siempre, pero es una cosa que nació desde pequeño. Ya lo comentamos ayer, lo de la repugnancia. Sí, es muy repugnante. Yo soy un cacho más joven que Alberto, así que no me importa agitar y quizás mi favorito sea un margarita. Vale. Eso es verdad. Sí. Y marca de la casa, vamos a cerrar trasladando quiénes sois vosotros, como profesionales, como personas, quiénes son Tania y Berto. Me dais una respuesta a cada uno, porque obviamente si no os estaría preguntando por patio de butacas y yo lo que quiero es saber el caso de cada uno de vosotros. Tania, si tú fueras un cóctel, ¿qué cóctel serías? Si un cóctel representara las características de tu personalidad, de quién eres como profesional, de lo que has hecho en la vida. Yo creo que si tiene algo más que ver con mi personalidad, sería un trago largo, gasificado, a bebértelo más de poco en poco, y un poquitín ácido y un poquitín amargo. Vale, lo tenemos. Es una pregunta difícil esta, ¿eh? No yo quizás sería un poco más trago corto, un poco más Negroni, un poco más seco, un poco más amargo a veces, pero con esa complejidad que te da y que no siempre está disponible para todo el mundo. Chicos, un millón de gracias por ser parte ya de Trago y Medio, por recibirme aquí, por esta pasada experiencia de haber podido probar y conocer de dónde viene Melecina de primerísima mano. Os estoy súper agradecida y en este caso, como sí que hay bar, pues nos vemos en los bares, nos vemos en las barras. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Claudia. Un trago a solas, con Claudia González. Mientras grabo este trago a solas, me encuentro en Valladolid y acabo de asistir a la ponencia Plantas silvestres en coctelería, que Berto ha ofrecido en la primera jornada de FIBAR 2024. Lo hemos mencionado por aquí, pero FIBAR, de nuevo, es la Feria Internacional del Bar que tiene lugar anualmente en esta ciudad y que este año celebra su 12ª edición. El mismo FIBAR que hace un año premió este podcast y reforzó los motivos para dar continuidad a su contenido con esta segunda temporada. Estoy en Valladolid, pero mentalmente acabo de llegar de Asturias.
Raigañu, Señaldá y Apegu. Para el equipo de patio de butacas, esta es la base. Pero lo cierto es que la identidad, el apego y las raíces no son una máxima común frecuente en la coctelería, o por lo menos en la que yo he podido conocer hasta ahora. No digo que esto sea mejor ni peor, no va esto de juicio. Digo que, observando, en el caso de otros tragos de autor, en la mayor parte de las ocasiones el proceso creativo bebe de una temática que da pie a una carta o a una selección de tragos. Hay un móvil creativo, existe, lo hay, pero con frecuencia su ejecución nada tiene que ver con recolectar y elaborar el entorno más próximo, sobre todo por la componente urbanita que suele rodear a esta bebida. En el caso de los tragos que reproducen una receta ya existente, como pueden ser los clásicos, y aunque existen versiones que se salen de la norma codificada para crear su propia receta, pienso ahora en el Bloody Mary de Angelita o en el de Santa María Coctelería, por ejemplo, el valor principal reside en la capacidad de reproducir de manera exacta, o si no exacta, cuasi exacta, la referencia original. Por eso son reconocibles estos tragos. Caminar dentro de la línea, masterizar el arte de la exactitud en sus proporciones y consagrar el respeto por su estructura son las máximas. Incluso si varían el código establecido, estos bares y los profesionales que elaboran cócteles en ellos parten de un lugar conocido, cuentan con un mapa. Antes de seguir, subrayo. Me merece tanto respeto el trabajo de quien sigue la ruta según le dicta el mapa, tantísimo como el de quien decide salirse de ella. Pero con frecuencia sucede que, personalmente, suele atraerme mucho más esta segunda idea. Si salir de la ruta se traduce, además, de manera literal, en caminar senderos rodeados de verde, en el rural asturiano, para descubrir el potencial de la vegetación que allí se encuentra, hacer pruebas, conceptualizar una carta y terminar pariendo recetas deliciosas, de manera genuina tendrás toda mi atención. La cuestión de la identidad ligada a la gastronomía es una de mis debilidades y uno de los motivos por los que haya decidido dedicarme a este campo. Y aunque he dado con muchas historias en las que este elemento es dinamizador principal de la trama, no podía imaginar, de verdad que no podía, que existiera en estado líquido y en versión cóctel una expresión más literal de un territorio que la que recoge Melecina. Por eso celebro y aplaudo que existan quienes deciden caminar por senderos fuera del mapa, lejos de los epicentros, y que su trabajo sea también parte de lo que la coctelería española es hoy en día. Si has disfrutado de este episodio, te agradeceré muchísimo que lo compartas y nos menciones, que nos evalúes positivamente en la plataforma de audio en la que nos estés escuchando y que si pasas por Instagram nos des un poquito de amor en forma de likes. Gracias a The Acorde Agency por participar en la grabación de la salsa de personal de este episodio y a todos vosotros, como siempre, por estar al otro lado. Hasta dentro de 2 semanas. Producción Viva la Boca. Dirección Claudia González Crespo. Con la colaboración de Borja Triñanes, técnica y música original de Jarda Jata y la voz de Sete Ramos. Trago y Medio es un podcast producido por Viva la Boca que encontrarás en Spotify y las principales plataformas de audio.